árbitros se está avanzando en este asunto. Estamos también esta noche con la congresista Rosa Bartra, también protagonista de otra noticia. Hoy día se decidió en la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria que el congresista el congresista Edwin Donaire todavía no va a hablarse de su tema del levantamiento de inmunidad hasta que su caso no sea visto en Constitución. Muchos han considerado que esto se trataría de un blindaje de Fuerza Popular, que hoy día fueron mayoría en la comisión, hay que decirlo porque hay muchos que no fueran, y que se estaría retrasando una decisión que ya se debería haber tomado. Pero la congresista Bartra está acá para darnos las explicaciones del caso. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Un gusto. Antes de empezar, me gustaría destacar la primera parte de su programa. En el informe final que aprobó el Congreso de la República frente a la investigación de la mega corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileras, hay más de 40 recomendaciones. Una de esas recomendaciones es profundizar las investigaciones en torno a los arbitrajes. Pero no solamente en torno a los arbitrajes, porque esto respondía a la construcción de todo un marco normativo para permitir que se llegue a ese tipo de solución de controversia, sino también de los estudios de abogados, el Estado mismo y de cómo participó en este proceso. Así que qué bueno que se avance y que se avance sobre todo el andamiaje que se construyó a fin de permitir que la corrupción se instale y nos haga el daño que nos hizo. Para el arbitraje en sí mismo no tenía por qué ser malo, el sistema. Lo que pasa es que cuando se usa como se usa, ¿no? Sin ningún tipo de control, habría que preguntarle, por ejemplo, al Estado cuántas veces eligió al árbitro que había fallado en contra del Estado mismo, ¿no? Que se investigue y que se investigue completo, porque realmente, y acá va la protesta que hemos hecho muchas veces, este tema de llegar al arbitraje y la forma en la que se llevaban adelante los mismos, tenía el molde exacto en todos los proyectos. Claro. Todos han tenido un molde exacto. Entonces, que se investigue. Ahora, el arbitraje, repito, es una herramienta que es buena, es muy buena, siempre y cuando se use bien. Y también hay que separar los arbitrajes que fueron fraudulentos de los que fueron, se hicieron bien. No todos no todo lo que se ha hecho estuvo mal. Nos preocupa la nota del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y hay que decirlo, porque está muy bien que hayan resultado favorables las recusaciones impuestas contra 19 árbitros. Lo que pasa es que hemos tratado de que el Ministerio de Transportes nos dé más información. Obviamente estos 19 árbitros deben ser los que investiga el juez Juárez Atoche, aunque el fiscal no lo sabe y la nota no da los nombres. Tampoco nos han querido dar más información. Y también nos gustaría saber desde cuándo se inició la recusación de estos 19 árbitros para que ya no trabajen con el Ministerio de Transportes y hasta cuándo han estado trabajando con ellos. Y es que es el Ministerio de Transportes junto con el Ministerio de Energía y Minas los que más han hecho uso de esta modalidad y en los cuales el Estado casi siempre perdía. Lo que pasa es que son los ministerios que más contratos tienen. Por supuesto. Y parte del contrato, y es que si hay una controversia, se resuelve en es parte del contrato. Es parte del contrato, pero se tiene que hacer de manera transparente. A ver, ahora, señora... El tema de... A ver, no es que la Comisión de Constitución vaya a resolver, de ninguna manera. ¿A usted le han hecho una consulta? De ninguna manera. Han elevado una consulta porque tienen ciertas dudas con respecto a cómo aplicar esta solicitud de levantamiento de la inmunidad, que en este caso es inmunidad de arresto. Así es. Porque es inmunidad para encarcelar al congresista. Porque tiene una sentencia firme. No. Es que esa es precisamente una de las discusiones. Y primero habría que comentar que la inmunidad no le pertenece al congresista. La inmunidad es del Congreso de la República y existe para poder proteger al Congreso de la República en sus funciones, sobre todo de fiscalización. El tener la posibilidad de que alguien esté permanentemente denunciando que hayan procesos injustos, que no vamos a decir que no existen, y que estos procesos injustos puedan terminar incluso con la privación de la libertad de alguien que esté ejerciendo control, es una garantía. Y es una garantía... El ejemplo del congresista García Belaúnde creo que es bueno. ¿No es cierto? Por supuesto. El señor Orellana lo hubiera metido preso en un minuto. Así es. Le plantearon cerca de una centena de denuncias que si él no hubiera tenido la protección de la inmunidad parlamentaria, jamás esa investigación habría podido avanzarse desde el Parlamento. Ahora, en este caso es distinto, porque no estamos hablando de un capricho de un ciudadano que hizo una denuncia, sino de que el Poder Judicial ya encontró culpable, puede ser en primera, en segunda instancia, depende del Código Penal en el que estamos. Eso es precisamente que nosotros tenemos tres modelos que coexisten, ¿no? El Código de Procedimientos Penales, promulgado por Ley 9024, el que viene desde 1939,
el decreto legislativo 124, que regula el proceso penal sumario que se está aplicando en Lima y en todo el país en determinados casos, antes de la entrada en vigencia progresiva del Código Procesal Penal del 2004 y obviamente el Código Procesal Penal del 2004. Este es el más antiguo, el que se le ha aplicado al congresista Donaire. Está en primera instancia, requiere ser confirmado, por lo tanto, al no existir una regulación específica en el reglamento del Congreso que indique cuál es el procedimiento, viene en consulta. ¿Cuánto tiempo le mandaron la consulta? La consulta la han enviado en el mes de diciembre. En el mes de diciembre los ¿La fecha exacta no? No la tengo la fecha exacta, pero ha sido... A ver, Patricia, lo que pasa es que sobre la Comisión de Constitución siempre tiene 40 días, tiene 45 días y no resuelve, pero no tienen en cuenta todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado y que tenía la misma presión. De acuerdo, entonces, pero se dice que el hecho de haberlo mandado a la comisión a consulta ya era una manera de dilatar. Pero eso no depende de mí, yo ni siquiera lo he pedido. Es más, habría preferido que lo resuelva la subcomisión de levantamiento de la inmunidad sin necesidad de requerir una consulta a la Comisión de Constitución. Ahora es cierto que el reglamento del Congreso establece que las comisiones son organismos especializados que también absuelven consultas. En este sentido... Pero su consulta no es vinculante. En ningún caso, en ningún caso es vinculante, es orientadora, ¿no? Pero obviamente al ser emitida por una comisión especializada debe atenderse entendiendo de dónde proviene. Ahora, nosotros hemos analizado esto, hemos analizado los precedentes que también hay y el más cercano es el de la congresista Marta Chávez, de la excongresista Marta Chávez. Ella ganó un proceso en primera instancia para ser reincorporada al Congreso y le negaron judicialmente esa reincorporación hasta que no terminara. Hasta que esté firme. O sea, que usted está comparando para que la gente entienda que así como usaste el y eso que era razonamiento para que no entre... Y eso que era prominem, ¿no? O sea, a favor. Imagínate en este caso que tienes que cautelar siempre la inmunidad parlamentaria como una garantía del Congreso de la República. Entonces, ahí está lo primero, que tiene una regulación específica. La inmunidad de arresto es una garantía autónoma, no depende de la inmunidad de proceso. Requiere un levantamiento específico y requiere sentencia firme. O sea, eso para lo que tú envíes a alguien a la cárcel. Y lo que les complica la vida es el cambio de que se está haciendo con el Código Penal anterior, entonces hay toda una confusión. Pero vamos a algunos puntos. Le han pasado, le han hecho una consulta que usted no pidió, usted lo ha dicho para empezar, y eso habrá ocurrido hace un mes y medio. Ahora le han dado... como más, sí. ¿La demora por qué fue? Porque estuvimos con la reforma del sistema de justicia. De acuerdo, eso ya terminó. Acaba de terminar. Terminó en el último día de la legislatura. Nosotros ya tenemos lista, no es la única consulta sobre inmunidad que tenemos 3 consultas sobre inmunidad, las tenemos listas y entran a debate, espero, de acuerdo a disponibilidad de mis colegas que están de receso en este momento. Pero le han dado, puede ser la siguiente semana. ¿Le han dado una semana para responder? No me han dado plazo. ¿No había plazo? Porque una cosa que pidió el congresista del Águila que me pareció coherente es, sí, que vaya a Constitución, pero con un plazo fijo. Si Constitución no contesta, bueno, decidimos, ¿no? ¿Por qué no se ponen ustedes una fecha límite? Porque entiendo que han tenido mucho trabajo. Yo dependo de la disponibilidad de mis colegas. Pero si tiene quórum va para adelante. Por supuesto que sí, como lo hemos hecho siempre, además. Nosotros, en todo el tiempo que estoy en el Congreso, jamás hemos dejado de sesionar durante el receso. Así que esto no va a ser una novedad. Las opiniones están listas. Y para poder ser entregadas a la subcomisión de acusaciones... ¿A qué se refiere con que las opiniones están listas? Que ya tienen listas. O sea, ya lo discutieron, y que solo falta votarlo. No, el equipo técnico. De acuerdo. Falta la discusión, obviamente, y la votación. Pero, congresista Barta, ¿usted es consciente que si se demora y que si la gente no se junta y que si no hay quórum y que si todos siguen dando vueltas por el Perú, que entiendo que están en todo su derecho porque están en receso parlamentario, pero también hay que atender este tipo de cosas, la imagen de que están dilatando una decisión se empieza a cobrar? Pero ¿cómo hacemos para combatirlo? No, lo que pasa es que especialmente sobre la Comisión de Constitución hay ese reclamo permanente, ¿no? Que vino desde el presidente de la República, equivocadamente. Entiendo que vamos a conversar un poquito también sobre la ley de la Junta Nacional de Justicia. No es verdad que se demore. Mire, por ejemplo, Patricia, tenemos pendientes y tienen que ser resueltos más de 70 decretos legislativos que están pendientes de hacer control político. Y tenemos cerca de 600 proyectos de ley para dictaminar. Pero no es poco lo que hay. Sin embargo, hay temas que son mediáticos y que además, por la importancia que tienen, deben ser resueltos. Como le digo, yo debo llamar, de acuerdo a la disponibilidad de mis colegas, la siguiente semana a sesión. Nunca nos ha faltado quórum. Yo tengo que reconocer el esfuerzo. ¿Extraordinaria? Tiene que ser.
Pero Tiene que no lo ser, puede hacer antes, o sea, vamos, estamos miércoles, ¿cuándo calcula? Martes, ¿cuándo calcula usted que los En la juntará? siguiente semana yo voy a consultar en estos días a mis colegas, como le digo, gracias al esfuerzo de mis colegas jamás en una convocatoria hemos dejado de tener cuerpo. ¿Y usted considera que en una sesión resolverán el tema? Yo espero que sí sea. En una sesión resolverán el tema. Porque está el antecedente del señor Benicio Ríos, que ustedes reconocerán que se demoraron con levantarle la inmunidad de arresto, se demoró el Congreso en general, todo el mundo silbaba mirando por otro lado cuando el señor era recontra culpable de lo que había hecho y cuando por fin le levantaron la inmunidad, el señor se había largado, ¿no? La policía lo tuvo que perseguir por todo el país. Entonces, sí pueden terminar haciendo que personas que tienen que enfrentar a la justicia la evadan, y esa no es la función de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es una garantía que tiene el Congreso de la República, y no solamente el Congreso, la tiene el Tribunal Constitucional. ¿Le ofrecemos garantía a un miembro del ejército que robó gasolina? No. Yo no voy a pronunciarme de forma alguna sobre el tema de fondo porque no me corresponde. Yo respeto la independencia que tiene el Poder Judicial para poder determinar. Y de hecho, para poder levantar la inmunidad de arresto, que es independiente a la inmunidad de proceso, tiene que existir una sentencia firme. De acuerdo, entonces esa es su opinión. Ese es lo que constitucionalmente está establecido, Por lo que ahí de acuerdo a las garantías de proceso está establecido. Finalmente, la presidenta ofrece una propuesta a los miembros de la comisión, pero son ellos los que toman la decisión. Y aún tomada la decisión, no es mi propuesta, es la interpretación que se hace. Pero está bien, es la que presenta la presidenta de la comisión, no tiene por qué estar mal. Incluso va a la subcomisión que verá en qué medida acoge o no. Ok, muy bien. Entonces, en realidad, más allá de lo que se decide en la Comisión de Constitución, que repetimos, es una consulta que no es vinculante, pero que sí se debe tomar en cuenta, lo que se le está pidiendo en este caso, que sea cual sea el pronunciamiento, que se haga lo antes posible. Y lo vamos a hacer. De acuerdo, tiene entonces el compromiso, vamos a nosotros a seguir con eso y seguir ese caso. Y queríamos preguntarle también sobre la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, el texto en el que se consensuó, ¿los ha dejado satisfechos a todos? No. A ver, ¿qué parte no? No, y no porque realmente siento que estamos dejando pasar la gran oportunidad que tiene el país de hacer una verdadera reforma. A ver, los procesos de alimentos se van a hacer más rápido ahora, la corrupción se debe evitar ahora, ¿vamos a evitar la sobrecarga procesal que hay ahora? La respuesta es no, lamentablemente no. Pero sí vamos a evitar... ¿Va a cambiar algo? Sí. ¿Pudo haberse hecho mejor? También. ¿Que el texto tiene serios problemas? Sí los tiene. Y tenemos que corregirlos. Y los tiene por dos motivos fundamentales. Primero, porque la Comisión de Constitución era de la opinión, como han sido además todos los demás miembros de la comisión especial que debe impulsar el concurso, que primero saquemos la ley de la comisión especial. Sacando esa ley, se echaba a andar el concurso y esta ley de la Junta Nacional de Justicia hubiera merecido mayor reflexión. No alcanzamos el consenso, desgraciadamente ahora el oficialismo es mayoría y ellos querían imponer que sea un solo texto. No alcanzamos los votos o el consenso para poder sacar primero la ley de la Comisión Especial como fue el dictamen de la Comisión de Constitución. Pasamos a un solo texto. Se votó el texto de la Comisión de Constitución y no alcanzamos los votos. Repito, el oficialismo ahora es mayoría y nos ganaron. El oficialismo es variopinto, digamos, el tema, ¿no? Es este grupo en el que hay de todo, ¿no? Ese oficialismo variopinto en el que hay de todo, pero que finalmente... que apoyó la oposición del... Que hayan apoyado la oposición del Ejecutivo Entonces, del gobierno, ¿no? Al no haber alcanzado los votos, se tuvo que optar por el texto de la Comisión de Justicia. Así es. El problema de haber trabajado sobre el texto de la Comisión de Justicia es que hemos tenido que parchar. Cambia, saca, pon, retira. Porque no es parte del trabajo, ¿ah? Se hacen muchos proyectos de ley terminan siendo así. Por eso es que se ven dos comisiones y por eso es que se hacen observaciones de una comisión a otra, ¿no? Es parte del trabajo parlamentario. A ver, no, es que no es así. Lo que pasa es que cuando un texto es rechazado, como fue el caso de la Comisión de Constitución, entonces se debate el siguiente. El problema es que el siguiente no tenía los votos tampoco. Entonces tuvimos que optar por una especie de consenso. Pues, ¿no? Sí, pero no, ya no sobre un texto en particular, o sea, sobre el texto de justicia, pero al cual tuvimos que hacer muchísimos cambios. Y ese problema de hacer cambios apresurados sobre el camino ha llevado a que tengamos ahorita problemas de concordancia, por ejemplo, que estoy segura que no han sido detectados todavía, pero van a ser detectados en los siguientes días. Y yo quisiera decir que eso, pues, a eso nos lleva el apresuramiento. Pero a eso nos lleva... De acuerdo con el hecho... Pero ¿no será también que a eso... Que no están acostumbrados a trabajar así, que se han acostumbrado tanto a que se aprueba lo que el fujimorismo quiere porque tenían mayoría y que generar consensos y discutir un texto común les cuesta mucho trabajo? Esa es una falacia. Y tan falaz es
Que le voy a decir... A ver, dígame cuál, por favor. Que le voy a decir... Póngale el nombre latino que le corresponde a la falacia, porque para decir que algo es una falacia me tiene que caricaturar. Yo no estoy mintiendo, Congresista. Le voy a... No estoy mintiendo, le estoy haciendo una pregunta. ¿No será que? No. Lo que pasa es que lo que usted me pregunte y que es válido, y yo respeto muchísimo que usted me lo pregunte, algunos lo afirman. Entonces, para quienes lo afirman, yo les digo que eso es falso. Tan falso es que en la Comisión de Constitución y Justicia, que tuvieron que ver proyectos importantes, a pesar que la Comisión de Constitución era primera comisión y por lo tanto la que dictamina, porque el segundo texto solo pasa en caso el primero no pase, yo le pedí al congresista Oliva desde el primer día que sesionásemos en conjunto para evitar duplicar el esfuerzo. En eso yo debo reconocer que he respaldado, a pesar de todas las voces, que no han dicho lo consenso, yo he respaldado el hecho de que se lo pedí y lo pedí reiterativamente. Ahora, ¿hubiera cambiado en algo el texto final? Entonces, mire usted, Patricia, ahí está el fujimorismo. ¿Quién está en la Comisión de Constitución en mayoría que lo preside? El fujimorismo. ¿Qué hizo el fujimorismo? Pedir consenso. ¿Qué hizo el oficialismo? Rechazar el consenso. Entonces, si esto hubiese sido diferente, entonces habríamos trabajado un texto en ¿qué parte conjunto hay que cambiarle de que usted considera grave, que ha salido mal y que hay que reformar de nuevo? Hay problemas de concordancia, básicamente, Patricia. Póngame un ejemplo para entender cuál es su preocupación. A ver, lo que pasa es que al haber parchado hay textos que no coinciden. O sea, son temas numéricos, son formales, pero que tienen que ser cambiados. No coinciden. O sea, hacemos una referencia al artículo 41 cuando el 41 dice otra cosa. Son temas formales, pero que al momento de aplicar la ley vamos a tener que cambiarlo. Yo espero que lo podamos cambiar pronto. Pero no parece nada muy complicado. En realidad no, porque los temas centrales fueron resueltos. El tema que mayor controversia causaba era si nosotros íbamos por la meritocracia, es decir, por buscar a los mejores o si establecíamos un sistema de cuotas. Y eso generó pues una gran controversia y fue por eso en realidad que no se aprobó el texto de la Comisión de Constitución. Bueno. Al final aprobamos el de Justicia sin, privilegiando la meritocracia y sin incluir el criterio de paridad, pero sí incluyendo el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Entonces, creo que... Particularmente en ese punto no estamos de acuerdo, creo que hemos expresado nuestras diferencias, no porque el sistema de cuotas, las mujeres necesitemos este privilegio, pero sí necesitamos que se nos cuide de la discriminación, pero ese es un tema cerrado sobre el cual ya se tomó una decisión. Confiaremos en que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no discriminen a las mujeres. Entonces hay aspectos que, según usted, hay que mejorar, pero por lo que nos cuentan no parecen especialmente graves, ¿no? La trayectoria profesional como requisito para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia no se ha desarrollado los criterios de la trayectoria. Y eso es delicado porque deberíamos tener eso como requisito. ¿Eso no está en el reglamento? Separar del cargo a un miembro de la Junta Nacional de Justicia, se citan los artículos del 71 al 76, pero estos no guardan ninguna relación con el artículo 13. Como le digo, lo que pasa es que hay problemas de concordancia. Están refiriendo cosas que no están en el contrato. Claro, no se está precisando un procedimiento para la elección del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Entonces quedan dudas de cuál es el quórum, hay primera o segunda vuelta, cuál es la mayoría a ser aplicada. Sobre el vicepresidente el procedimiento tampoco existe, como sí estaba en el texto de Constitución. El artículo 41 está en un capítulo que no le corresponde y encima al inicio dice que se aplica a la destitución del jefe de OMPE. Pero, congresista Bartra, usted ha hecho un trabajo interesante. Ha señalado ya lo hemos estudiado y inmediatamente presentaremos un proyecto para poder hacer estas correcciones. El problema es que al ser ley orgánica... ¿Votarse de nuevo? Claro, o sea, no todo el texto. O sea, se hacen estas correcciones que son formales. Esperaremos a una siguiente... legislatura, porque esto requiere votación calificada, no se puede hacer por comisión permanente y corregiremos. Pero sí, Patricia, es solamente el inicio de la gran reforma. Trabajemos la reforma, hay el compromiso, tenemos toda la disposición. No es verdad que seamos un Congreso que quiere obstruir o que esto ha demorado porque hemos tenido una voluntad obstruccionista, de ninguna manera. Creo que hay una oportunidad histórica de mejorar la justicia en el Perú y tiene que mejorar, Patricia, en temas sustanciales, en temas de fondo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero para quitarse el mote obstruccionista, señora Bartra, hay que también demostrarlo. Pero lo hemos demostrado permanentemente. El caso de Donaire es un buen ejemplo para demostrar que están con ganas de trabajar y seguir adelante. Finalmente, toda esta discusión con respecto, dos cositas muy puntuales, con respecto a si Kenji Fujimori debe o no volver al Congreso de la República. ¿Van a insistir en que no regresa? No se trata de insistir en que sí o que no.
el congresista Fujimori, Bocángel y Ramírez están suspendidos por un procedimiento de acusación constitucional, no por un procedimiento de ética. Y al estar suspendidos por acusación constitucional dependen del Poder Judicial para su reincorporación. Si el Poder Judicial finalmente determina que no existen elementos que puedan llevarlos a esa suspensión, se reincorporarán. Pero hay quienes opinan que al no haberse, de alguna manera, que al no haber sido del todo limpia o del todo correcta, la acusación constitucional contra Benji Fujimori estuvo motivada por cosas que hoy día sabemos no se hicieron de la manera que se hicieron. Hay mucha oscuridad en lo que pasa es que habría que ser objetivos al hacer ese tipo de señalamientos. ¿Cuáles son esos hechos oscuros o poco claros que se dieron alrededor de esto? Mamani grabando, editando, borrando información. Él participó directamente de un hecho que conoció. Al participar directamente de un hecho de connotación delictiva que él está conociendo y formando parte, tiene toda la prerrogativa de tener el material probatorio para poder evidenciar un hecho probatorio delictivo. No ha sido completado, está editado, hay testigos que dicen que nunca fue así, no hay ninguna prueba que indique el Poder Judicial, no Patricia, el Poder Judicial, el Poder Judicial entregó un informe al Congreso de la República en el que daba cuenta de que el material entregado no había sido editado, no había sido manipulado. Eso es lo que dijo el Poder Judicial. Lo que dijo el Poder Judicial es que no tienen nunca tuvieron la copia original. Eso dijo el Poder Judicial. Y uno no necesita, el Poder Judicial no puede trabajar sobre copias o sobre materiales que no son los originales. Entonces, y el señor Mamani nunca los entregó. Pero será el Poder Judicial, no, el congresista Mamani entregó el material al Poder Judicial. No el original. Y será el Poder Judicial el que deberá determinar si hay o no responsabilidad. Mientras eso ocurra, el Congreso no puede transgredir sus propios procedimientos. Si se tratase de una suspensión por falta ética a través de la Comisión de Ética... El Congreso no puede transgredir, pero entonces, ahí usted dice que hay una falta de objetividad y permítame presentarle la pregunta en estos términos, desgraciadamente se nos acaba la entrevista y este punto es importante. Si es que ustedes mismos fueron los que podrían haber, vamos a ponerlo de manera elegante, incurrido en un error a través de pruebas que no eran las pruebas, ¿por qué no van a revisar su proceso? Pero tendría que entrarse entonces a un proceso diferente, que no está regulado. A pretender en este momento que se transgreda un tema de acusación constitucional que tiene un tratamiento judicial para llevarlo a sede parlamentaria, para revisar nuevamente un procedimiento de acusación constitucional, eso no existe, Patricia. Tendríamos que crear pues un procedimiento ad hoc para y generar legislación con nombre propio. Tiene que existir, señora Bartra, con nombre propio. Alguna manera de corregir lo que no se hizo bien. Tendría que existir. Alguien tendría que demostrar primero que eso no se hizo bien. Y una acusación constitucional que ha tenido la votación que se alcanzó, porque también dicen ciertas medias verdades que al final terminan tratando de convertirlas en verdades, mentiras que las quieren transformar en verdades. Dicen fue con los votos del fujimorismo. Revisen la votación. ¿Acaso fue la votación solamente del fujimorismo? Fue una votación calificada. Votos una acusación constitucional. Más de 70 votos, creo. No, Patricia, ya se habían ido los Avengers. Pero y es una votación que requiere una votación bastante alta. No, pues era imposible con los votos que teníamos en ese momento, que solamente nosotros, ni siquiera nosotros y el APRA, tuvieron que votar casi todas las fuerzas políticas, excepto los Avengers. Todos votaron porque existió un proceso que se llevó en todas sus instancias. Muy bien. Entonces, pretender desconocer que se lleva un procedimiento regular desde la subcomisión de acusaciones constitucionales, pasó a la comisión permanente, pasó al pleno del Congreso, alcanzó los 87 votos que se necesitaban. 87 votos, y nosotros teníamos, ¿cuánto? Menos de 60 en ese momento. Entonces, Patricia, desconocer eso y ahora pretender por forzar nuevas mayorías, es que al Ejecutivo le conviene tener una nueva mayoría. Tiene al presidente del Congreso, el presidente del Congreso es el Ejecutivo ya. De acuerdo, pero el fujimorismo tampoco saca cuando no le gusta sacar a la gente que está de su lado. Y tiene usted sentado, y respetando el reglamento del Congreso, y respetando el reglamento y respetando al Tribunal Constitucional, ha dispuesto la conformación de nuevas bancadas solamente con el afán de atomizar el Parlamento y con eso a quitarle su fuerza fiscalizadora para que el Ejecutivo pueda hacer lo que está haciendo. Patricia, tenemos gravísimas denuncias de corrupción en este momento que no están siendo lo suficientemente investigadas. Atribución, hay bajadas porque el Tribunal Constitucional lo decidió así. No, Patricia. No. El Tribunal Constitucional decidió y recomendó al Congreso de la República que regule e incorpore al reglamento del Congreso el tema de renuncia o disidencia, que termine en disidencia por motivo de conciencia.
Y eso tenía que seguir un procedimiento y ellos no lo han respetado. Han metido a todos como si todos fuesen, como si todos los tránsfugas, porque los hay, fuesen disidentes. Lo que pasa y eso no es correcto. Y ahora estamos aplaudiendo una práctica absolutamente proscrita, que es el transfugismo, que es lo peor que le puede ocurrir porque traicionan la voluntad popular, porque traicionan a las bancadas que los trajeron al Congreso y por motivos subrepticios en la mayoría de los casos. No voy a discutir esos argumentos porque nos te quedaríamos toda la noche y además tampoco le voy a recordar que el transfugismo lo inventó Fujimorismo. Y precisamente remontarnos a una época que nadie quiere recordar. Así que precisamente por eso, porque soy fujimorista y yo lo asumo, y lo asumo con mi mochila, es que hay prácticas de esa época que deben ser absolutamente proscritas. Y sí me sorprende que rabiosos antifujimoristas de ese momento ahora aplaudan el transfugismo. De pronto los nuevos... Digamos que no es lo mismo cuando hay un fajo de billetes sobre la mesa que cuando uno se pelea con su partido. ¿Y cómo sabemos que no hubieron fajo de billetes? No lo pueda probar, tenemos que asumir que no. Esa creo que es la teoría que ustedes... Y sí me sorprende, como le digo, que los nuevos ahora defensores del transfugismo se han vuelto montesinistas. Y hay algunos que seguramente van a seguir acompañándola a usted ahora, porque por su rabia antifujimorista se han vuelto montesinistas. No tenemos tiempo para discutir tanta afirmación ligera. Así que lo dejamos acá mejor y en otro momento lo discutiremos más, porque yo ahorita no tengo tiempo para debatir tanta... Y le agradezco todo el tiempo que me ha dado. Y le agradecemos que haya venido, siempre es bienvenida porque hay que escuchar a todos y escuchar todas las partes. Eso sí, señora Bartra, la vamos a estar así, mirando con el reloj y el calendario, no yo, la ciudadanía, lo que pasa en la Comisión de Constitución con el señor Donaire, sea cual sea, como decimos, la decisión que se tome. Muchísimas gracias por estar acá. Patricia. Nosotros regresamos, tenemos nuestro panel de invitados. Vienen el señor Daniel Abu Gataz y también el general Roberto Chiara.